Ya, ahora sí estamos grabando, ¿no? Gracias por avisar. Bueno, entonces Saussure es todo un personaje de, digamos, Saussure es el padre, uno de los dos padres de la lingüística, o más bien de la semiótica. Uno es Saussure y el otro, que a lo mejor van a ver en antropología y lenguaje, es Peirce. Bueno, ¿y qué propone Saussure? Que es una cuestión alucinante, es el estudio sistemático del lenguaje a partir de una definición, eh, ¿cómo llamarla? Una definición negativa de la naturaleza del lenguaje, que vamos a ver por qué es eso. Entonces, Saussure va a empezar en un texto del 16, que se llama Curso General de Lingüística Estructural. Saussure va a proponer de que la lengua, que como vimos en la clase hay una distinción entre la lengua y el habla, ¿no es cierto? La lengua es el lenguaje, o las reglas del lenguaje en realidad, mientras que el habla es la actualización de esas reglas en un plano diacrónico. Bueno, que la lengua es un sistema de signos. Y aquí entra todo el problema que se va a meterle esto, y en realidad gran parte del estructuralismo, que es qué cresta significa un signo, o qué es un signo. Una definición más o menos piola de que es un signo, porque es complejo, hasta el día de hoy se hacen trabajos de esto, y que aparece tanto en Saussure como en Peirce, es la idea de que un signo es un elemento que está en reemplazo de otro. Suena quizás bastante oscuro, pero ¿cómo ejemplificarlo? Si yo a ustedes les digo ballena, la palabra ballena es un signo. ¿Por qué? Porque no necesito de que esté la ballena real frente a ustedes para que me entiendan lo que estoy hablando. ¿Se dan cuenta? Por eso la palabra ballena sería un signo de ballena, porque está en reemplazo de la ballena real. Eso. Entonces, lo que va a proponer Saussure es que los signos siempre no siempre, porque esta es la teoría de Saussure, en Peirce es distinto, que los signos tienen dos componentes, ¿no? Uno que sería el significante y el otro que es el significado. En la clase del lunes callaron a qué se refería a esto, ¿no? Si no, para saltarme la explicación, una explicación más exhaustiva, si se quiere. Tírense al agua nomás, sí. Eh, yo creo que lo podría explicar de nuevo, quizás. Ya, ¿cómo explicarlo? La gracia de Saussure, ¿no? Estamos recién entrando con el problema del signo lingüístico perdón, en Sapir, en Saussure. Eso, y ahora vamos a entrar a hablar de esta teoría biplánica del signo, que es la teoría de Saussure. ¿Cuál es el problema? Dice Saussure, ¿no? Que el Saussure, la lengua, ¿ya? Si la lengua es un sistema de signos, y si los signos siempre están en reemplazo de otra cosa, quiere decir que los signos no son, en principio, materiales, sino que están acá, o operan, mejor dicho, en este plano. Eso es lo que está proponiendo Saussure. O sea, que el lenguaje no se juega
en las palabras reales, en los sonidos, por así decirlo, reales, sino que se juega en el plano cognitivo, que después los estructuralistas van a cambiar la cognición por inconsciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice Saussure, que es que los signos son por un lado expresión y por otro lado contenido. Y a esa diferencia él propone propone dividirla y clasificarla en dos términos distintos, ¿no? Uno, que sería el contenido, es decir, aquello que remite o aquello que supuestamente el signo sustituye, que es el significado, y el otro, que es la expresión por la cual producimos el mecanismo cognitivo, es el significante. Y para reducir esta complejidad, ¿no es cierto? Va a proponer el esquema de acá abajo, que es que el significante puede ser asociado a la imagen acústica y el significado al concepto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo les digo árbol, se producen dos cosas a nivel de su cognición. Una, que me entienden, obviamente, y la otra es que en su mente saben a la cosa a la que se está refiriendo allá afuera. Ya, esa cosa a la que se refiere allá afuera, la imagen de ese árbol, que uno siempre, ¿no es cierto?, dibuja de cierta forma, bla, 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 eso es el concepto. Pero lo que desencadena esa respuesta cognitiva, por llamarlo de cierta forma, es la imagen acústica, es el sonido árbol. Lo que está diciendo Saussure en el fondo es que los significantes producen los significados. No sé si me van siguiendo. Por eso, la lingüística estructural va a dejar de lado, como vamos a ver después, más adelante en la presentación, el tema del significado para centrarse en el tema de los significantes, que es precisamente el tema de la fonología. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el significante es lo que produce la respuesta cognitiva de asociar. ¿Vale? Pregunta hasta aquí. Puede ser complejo. Les va quedando un poquito más claro. Si no les queda claro, no se preocupen que vamos a ver ejemplos. Pero me interesa saber si es que van cachando. Entonces el significado es como a lo que yo accedo siempre, ¿o no? Pero siempre desencadenado como por em, el sonido, ¿o no? O como el código. Sí, Sí, o es sea, que pero por ejemplo, no necesariamente puede ser un idioma hablado, o sea, podría ser, por ejemplo, lenguaje de señas. Lengua de señas. El que yo pueda acceder a un contenido gracias como a símbolos también. No sé si se entiende. Claro, la lectura es un icono. O sea, no se remite solamente como al tema del habla. mira, en Saussure solamente va a hablar de el habla, porque aquí estamos en la fonología. Después, mucho después, cierto, ¿cómo se dice? Eh, Ciertos lingüistas y filósofos, como por ejemplo Derrida, van a postular que en realidad la escritura es anterior al habla. Entonces uno siempre habla primero sabiendo escribir. Bueno, eso por otra parte. Pero aquí me interesa que se den cuenta, sí, es precisamente eso. Miren, vamos a introducir un concepto, un ejemplo para que lo entiendan. Que es que primero, dense cuenta la genial nomenclatura que produce Saussure, que es que
el significado está abajo. ¿Y por qué está abajo? Porque los significados vienen dados por la experiencia. O sea, yo necesito conocer, ¿vale? Yo necesito saber, por ejemplo, para que el árbol, el significante árbol, produzca una respuesta, ¿no? En mi cognición y yo, que sea un signo, básicamente, necesito haber conocido primero, por experiencia, un árbol real, ¿ya? Por eso el significado estaría abajo, porque está anclado a la experiencia. Ahora va a decir Saussure, son los significantes los que, al estar arriba de esa fracción, son móviles unos con otros. Entonces, por ejemplo, desde el esquema susseriano, uno podría decir que aprender un lenguaje, un lenguaje, aprender un idioma es saber producir la asociación entre un significante con un significado. Porque, bueno, esto no lo dije y lo aprovecho de decirlo, para asociar la relación que une un significante con un significado es, en principio, arbitrario. ¿Qué quiere decir arbitrario? Que es pura convención. Es pura convención social. No viene dado por naturaleza, ni por continuidad material, ni por ninguna de esas cosas. Viene dado por una convención social. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, a ver, si yo les digo tree, con mi pésimo inglés, ¿no es cierto? Asumo que aprendieron algo de inglés. Entonces, es significante, les hace sentido con un significado, con una imagen de árbol que es igual para todo, independiente de cuál sea la palabra por la cual se está ocupando. Entonces yo puedo decir tree, árbol, arbor, eh, y cualquier otro significante de árbol en otro idioma, y la respuesta es siempre la misma, o al menos el significado siempre es el mismo. Lo que cambia es el significante al cual está adosado ese significado. ¿Me van entendiendo? O lo enredé más. No, esta es la gracia de Saussure, que es la gracia de la lingüística estructural. Esto es válido para todo el lenguaje, universal. Por eso Lévi-Strauss se va a tomar también de Saussure, porque esto es universal para cualquier idioma. Cualquier idioma, hablado o no hablado, o sea, fonético o no fonético, tiene sus significantes y, como vamos a ver después, por un juego de significantes se produce el significado. ¿Ya? Es importante que cachen Edo, eso. Dime. te podría decir que el hecho de que existan como varios idiomas prueba de que la relación entre significado y significante es arbitraria. Sí, po. Sí. Ah, ya. Ok, gracias. Bueno, decimos en principio arbitraria porque después hay esto social, pero después Peirce va a producir otra teoría sobre el signo, que es la distinción entre icono, índice y símbolo, que eso lo van a ver después. Pero es importante que sepan eso porque en Saussure estamos hablando solo de signo en general, da lo mismo qué tipo de signo sea. En Peirce después se va a hacer la distinción entre esos tres tipos de signos y que lo humano o el único tipo de signo humano sería el símbolo, porque ese sí es totalmente arbitrario. El icono y el índice serían tipos de signos que comparten, digámoslo contemporáneamente, distintos tipos de entidades conscientes o vivas. Sí. Saussure no realiza esa distinción. Saussure solo habla de signos. Por eso no se confundan en la clase cuando Isla dice símbolo, porque en el fondo está hablando de signos.
pero tienen que tener claro en que un símbolo es un tipo específico de signo. Saussure y Lévi-Strauss solo hablan de signo, indiscriminadamente de qué tipo de signo. Porque aquí estamos hablando de significante y significado. Porque cuando Saussure empieza a producir su idea, va a tomar esto y lo va a complejizar. Por ejemplo, los símbolos tienen simbolizante y simbolizado, y no significante y significado. O los índices tienen indicativo y no me acuerdo cuál era el otro punto. Pero bueno, entonces de Saussure hay que dejar claro esto, una leve pincelada, porque en realidad nos vamos a ir a las consecuencias que tiene la teoría de Saussure. Pero de partida le quería dejar esto planteado, que era esta idea de acá de la izquierda, de que primero la definición de signo es cualquier cosa que esté en reemplazo de otra. Y eso, en términos más teóricamente pomposos, significa que la identidad del signo es un problema ontológico, filosófico, en el sentido de que los signos no tienen identidad per se, depende de qué estén reemplazando. Y por eso decimos de que el lenguaje niega la realidad de aquello que designa, porque requiere que aquello que se hable no esté presente. Por ejemplo, yo puedo decir el signo isla, y ustedes podrán pensar o una isla real o el profe, pero ambas cosas que pensaron necesitan o funcionan como signo en la medida que el profe y una isla no está presente frente a ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a esta siguiente parte, que es que, ¿cuál es la gracia de esta idea ¿cómo se dice? De Saussure? Es que, como dice Jacobson, uno de sus discípulos, y de quien Lévi-Strauss aprendió y se empapó de Saussure, es la idea de que el legado de Saussure, o la genialidad que hizo Saussure, por la cual lo seguimos estudiando hoy día, es la idea de que Saussure proporciona una teoría, aquí pueden haber distintos sinónimos, ¿no? Del valor, de la significación o de la identidad de un término lingüístico, pero como vamos a ver, Lévi-Strauss lo va a extraponer más allá del lenguaje fonético, que tiene un carácter puramente opositivo, relacional y negativo. Vamos a hablar al toque que por qué es eso. ¿Ya? Ustedes saben que las palabras son morfemas. Los morfemas quieren decir que son una combinación de fonemas. ¿Y qué son los fonemas? Son las unidades mínimas del aparato fonador. Las cuerdas vocales y la cavidad bucal y bla, 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 etcétera, etcétera. Como les dije en la clase, la lingüística estructural llegó a tal punto que creó que se llama el alfabeto fonético internacional, que son todos los sonidos que puede hacer un humano. Entonces los lingüistas escriben las palabras a partir de ese alfabeto fonético. Vale. Entonces, ¿qué es lo que dice Saussure? Saussure dice, nos vamos a ir aquí a este par cuadrado extraño que hay a la izquierda. Ya, yo acá les pongo dos significantes con sus fonemas. Uno es paté, paté debería ir con tilde, pero como estamos solo haciendo los fonemas, va sin tilde, creo. No sé si a veces con tilde, yo no sé, o con acento, qué sé yo. Y pato, ¿vale? Por cierto, ponerle las letras entre slash es la nomenclatura que se ocupa para decir los fonemas, cuando no se está ocupando alfabeto internacional. Porque aquí deberíamos ocupar alfabeto internacional, si es que fuéramos lingüísticos, bla, bla, bla. Vale, entonces, ¿qué dice Saussure? Saussure dice que primero los fonemas solo tienen sentido porque un fonema es distinto de otro.
¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo Saussure es que para que, para que el fonema A tenga algún significado, primero es necesario que nosotros reconozcamos que el sonido P, el sonido T, el sonido E y cualquier otro sonido es distinto de A. ¿Me van siguiendo? Necesito que me sigan porque esto es lo más importante de asociar. ¿Qué quiere decir en el fondo esto? Dice Saussure, que es que el valor de A no depende de A, depende de todos los otros fonemas que no son A. Por eso estaríamos hablando de un valor negativo, primero. ¿Por qué? Esto es filosofía. Cuando en filosofía se habla de una naturaleza negativa, estamos hablando de que el fundamento de aquello que hablamos se remite a algo externo a lo que hablamos. No en este fondo, en este caso. El valor A solo es A porque no es ni P, ni T, ni E, ni O, ni U, ni W, ni... ¿Me entienden? Entonces, en el fondo, lo que dice Saussure es que A, el valor A no depende de A, depende de otros. O dicho de una forma más elegante, que la significación se produce por los otros términos, o la diferencia que existe entre los otros términos. Eso al interior de toda la palabra. O sea, para que la palabra primero me haga sentido, que no van cachando, interrumpanme nomás. Para que toda la palabra patee me haga sentido, cognitivamente, lo decimos cognitivamente porque en social pareciera que sí es cognitivo, los estructuralistas no, requiere que todos esos sonidos se reconozcan como distintos. Nuevamente, por Edu, eso, dime, pero el hecho de que sean o no distintos, como que igual es una convención, ¿no? no, esa es la gracia de social, no una convención. Como los fonemas son universales, digámoslo así, o son reducidos, no requieren de una convención porque en sí mismos, eso es lo que va a hablar social, que es que el sonido A o el sonido P o el sonido T no me dice nada, no me significa nada, no es un signo. A no es un signo. Bueno, ahora por el meme uno podría decir A, ¿no? Y ahí sería un signo, pero eso es por una convención. Pero en este momento no hay significado, entonces no son signos, solo son balbuceos, digámoslo así. Lo que va a decir Sociedad entonces es que el significado es siempre un efecto posterior de la comparación entre significantes, entre fonemas. Vamos a ir para allá. Déjenme terminar este recuadro, ¿no? Edo, Entonces, ya, dime. yo creo que a lo que yo alzaba era un poco que hay como una convención de que esa A suena como A, porque tal vez en otro idioma sonaría distinto. Da lo mismo. A eso Da, Em, da lo mismo me que en refiero. inglés igual, sea hey, no sé, Ya. porque nuevamente, aquí no hay significado, solamente estamos hablando de balbuceos. El sonido A, así solo, o E, no es distinto a que yo balbucee, porque no significa nada. Ujú. No es que A sea, el sonido A sea A por una convención, sino que A, ese sonido por sí solo, es un efecto mecánico del aparato fonador. Es la capacidad que tiene el humano de producir un sonido X. Pero ahí no hay lenguaje todavía, dice Saussure. Por eso no hay convención. Y eso de que se relaciona negativamente con los otros signos, o sea, como que adquiere su sonido en base a los de los demás, sería un poco lo que hablaba el profe, que, por ejemplo, hay la letra B larga y B corta no la podíamos diferenciar y ahí teníamos que recurrir como al contexto. Sí, sí. Bueno, igual, o por eso. sea, mi pregunta yo creo que iba más como por el lado de que
cuando se asigna el valor negativo de o sea, como el valor negativo de una letra o de un fonema, me refiero a que si entre fonemas esa diferenciación que hacen los hablantes es igual relativa. Por ejemplo, estaba pensando en el caso de que cuando escucho, no sé, pues chino mandarín, yo no diferencio ninguno de los tonos, po. Y son, Sí. ¿cuántos? 7 tonos. Y yo para mí son todos A. ¿Cachai? Entonces, era como más en ese sentido. ¿Esa relación igual es arbitraria, po? O dependiendo del grupo de hablantes, o cómo lo resuelve social? Como son lenguajes distintos, tienen reglas distintas. Son una lengua distinta. Pero todos los idiomas funcionan por la misma mecánica. La gracia ahí Ya, es creo que que entendí. no es que se le agregue un tono, diría Saussure, sino que es ya un fonema distinto. Como tú no reconocías Mm, ese fonema, no es significativo para ti, mentalmente. Pero eso es otro problema. claro, Son- claro, claro. Ya, gracias. Vale, entonces, ¿cuándo se va a producir el significado? Vayamos para allá. Ya, cachamos entonces de que para que primero se forme la palabra pato o la palabra paté, necesito de que los fonemas, de que el valor del fonema aparezca por la diferencia que hay entre los fonemas que componen el morfema. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que es que paté por sí solo tampoco me dice nada, dice Saussure. Y esta hace la genialidad, dice que es que el significado de ese significante solo se produce por la diferencia que tiene con otro significante. O sea, el conjunto paté solo me significa paté porque es distinto de pato. ¿Y dónde viene la diferencia? Dice Saussure, viene siempre en un significante, o sea, en un fonema, que en este caso es el fonema terminal E y el fonema terminal O. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Para que paté me signifique algo en la mente, y yo pienso, ¿no es cierto?, ese tubito, qué sé yo, de hígado molido, y sea distinto de pato, se produce por la diferencia que hay entre el fonema E con el fonema O. Entonces, nuevamente, lo que está diciendo Saussure ahí es que el valor de ese significante solo se produce por la diferencia con otro significante. Como les pongo ahí, la diferencia, o sea, la significación viene por una diferencia entre los significantes que producen o que tiene un sistema. Ya entonces paté es distinto de pato y es distinto de pata, y etcétera, etcétera, por un fonema. Pero ese fonema y esa diferencia entre los fonemas produce la significación de ese significante o de ese significante. ¿Me van entendiendo? Esto también lo puso en la clase cuando tenía así casa, cama, bla, bla, bla. Es la idea de que es la comparación que inconscientemente hago entre todos los significantes que pueden tener casa. Por eso decimos que una definición negativa. El lenguaje en Saussure es siempre negativo. Y vamos a ver en Levi-Strauss que también los términos del parentesco y los términos de cualquier otra cosa siempre van a ser términos negativos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero no solamente es negativo, porque como nos dimos cuenta, es relacional en la medida en que yo necesito establecer una relación entre los distintos significantes, ¿no? Para que paté tenga significado de paté, necesito primero contemplar todas las relaciones que ese significante tiene con otros, porque, nuevamente, el valor, la identidad o la significación de ese significante viene dado por todos los otros términos por el cual él no es. Entonces, lo que estamos diciendo en términos contemporáneos, digámoslo, es la idea de que
el valor, la significación, la identidad, bla, 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 es siempre una cuestión diferencial, de diferencias. Y como necesita de diferencia, es siempre relacional y opositivo. Opositivo en el sentido de que ese significante se opone a otros, y relacional porque su valor solo está dado por las relaciones que tiene con otros significantes. ¿Me van callando o no? ¿O estoy muy arriba? Sí, incluso con aquellos significantes que no significan nada. Bueno, de hecho Levi-Strauss va a proponer algo que se va a llamar significante flotante, que es un significante que no tiene ningún significado y que pomposamente diríamos que significa la significación. ¿Qué quiere decir esto? Que los significantes que no tienen significado per se, ningún significado, pueden tomar cualquier significado y entonces completar la trama de significantes por los cuales una palabra tiene sentido. Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, Levi-Strauss dice que el mana es un significante flotante porque no significa nada, pero permite que la gente entienda, que signifique, que produzca significación. Eso lo van a ver más adelante, espero. Si no, pueden volver a releerse la introducción a Marcel Mauss, pero desde este punto de vista. Ya no desde el punto de vista del don, sino desde el punto de vista del significante. Válido. Callamos Saussure, porque ahora vamos a saltar a qué es lo que hace Levi-Strauss. Entonces, si tienen dudas con esto, avisen al tiro. Igual, es que emergen más adelante, nos vamos a dar cuenta. O sea, podemos regresar. Bueno, entonces, Levi-Strauss calla esta movida de Saussure y de los lingüistas estructurales, el Círculo de Praga, la Escuela de Moscú, el grupo QT, Keltel, etcétera, etcétera, y va a decir, oye, pero si esto es la genialidad máxima, porque es, paradójicamente, es un método positivo a partir de una naturaleza puramente negativa. ¿Qué quiere decir un método positivo? Quiere decir de que podemos explicar las cosas, eso, básicamente. De que podemos generar explicaciones y no puras descripciones. Que, por ejemplo, como ya vimos, eso es lo que le reclama a Moss en el ensayo sobre el don, que Moss solamente describe, y como solamente describe, necesita de el how para poder explicar. Levi-Strauss le dice que no, yo no necesito el how para explicar porque, bueno, tengo esta genialidad de asociar. Entonces aquí le pongo una cita de los capítulos que tienen que leer, si no me falla la memoria, del 1, que dice, se lo subrayo, como los fonemas, los términos del parentesco son elementos de significación. O sea, como esto, los términos del parentesco serían como esto, serían iguales, o sea, negativos, relacionales o positivos, bla, bla, bla. Como ellos adquieren esta significación, su valor, su identidad, solo a condición de integrarse en un sistema, que en Saussure sería el sistema total de significantes, y como vamos a ver más adelante, ¿cuál es el sistema en Levi-Strauss? La estructura. Pues ese va a ser su concepto, ¿no? Los sistemas del parentesco, como los sistemas fonéticos, son elaborados en el espíritu del el plano del pensamiento inconsciente. Aquí hay un tema, porque si algo caracteriza el estructuralismo, diríamos, ojo, aquí una aclaración. Hablamos de estructuralismo y lo hablamos en general. No estamos hablando de que Levi-Strauss, cuando hablamos de estructuralismo, no estamos hablando solo de Levi-Strauss, estamos hablando de un montón de otros autores como Barthes, Foucault, etcétera. ¿Ya? Entonces, si quieren hablar del estructuralismo, Lacan, por ejemplo, si quieren hablar del estructuralismo que produce Levi-Strauss, deberían decir estructuralismo levi-straussiano, porque no es lo mismo que el estructuralismo que produce Althusser, o el estructuralismo que produce Lacan, o el estructuralismo que produce Barthes,
o el estructuralismo que produce, qué sé yo, Foucault, etcétera. ¿Ya? Eso de primero. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que inaugura el estructuralismo con todos sus autores? Es la idea de, o abre ese espacio que llamamos lo simbólico, que tiene que ver con el plano del inconsciente, que Levi-Strauss lo va a desarrollar, pero también lo van a desarrollar mayormente Lacan, bla, 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 que es la idea de que el inconsciente estructura a las personas, como lo vamos a ver, como son efectos de significación, nada existe fuera de la estructura, o lo que existe en la estructura en realidad no existe porque no está significado. Vale, entonces la cita sigue. El problema se puede formular entonces de la siguiente manera. En otro orden de realidad, en otro dominio de observación, ¿no? Los fenómenos del parentesco son del mismo tipo que los fenómenos lingüísticos. Entonces aquí volvemos a la tónica que hemos estado siguiendo desde que empezamos con Moss, que es la idea de, por un lado, ¿no? La redefinición del problema etnológico como un problema comunicativo, en la medida en que la comunicación siempre depende de un sentido. Entonces, en última instancia, dice Levi-Strauss, es el problema de la significación, del sentido, lo que debería ver la antropología. Vale, entonces vamos a ver, de esta cita no creo que haya mucho que ver, así que vamos a ir con un ejemplo, para que entiendan por qué los términos del parentesco serían como fonemas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya vamos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, bueno, aquí les pongo el tema de que las relaciones son antropológicamente anteriores a los términos, y esto es una derivada que va a radicalizar o sea, lo propone el estructuralismo a partir de la lingüística estructural, y lo va a radicalizar el postestructuralismo, la que sé yo. Entonces yo les pregunto a ustedes, sabemos por nomenclatura del parentesco que estamos enfrente de un individuo de sexo femenino, aunque en algunos autores del parentesco dirían habría una ambigüedad si es que eso es sexo o es género, pero bueno, digamos que es sexo. Entonces, ¿podemos decir algo de esta mujer más allá que es mujer? Les pregunto. Bueno, la respuesta es obviamente evidente, no se puede decir nada más que es mujer. Y entonces aquí, ahora apareció otro término. ¿Podemos decir algo más de que tenemos una mujer y un hombre? Bueno, de momento no podemos decir si están en un mismo grupo, porque en realidad ni siquiera sabemos si están en el mismo grupo. Y tampoco sabemos si están en el mismo espacio, porque esto es una nomenclatura puramente virtual. Pero si fueran de distintos grupos, tendrían que ser de colores distintos. Al tener el signo, el mismo color, uno debería suponer que pertenecen a un grupo, al mismo grupo. Eso es un error, porque las nomenclaturas oficiales del parentesco no ocupan colores, ocupan solo los signos geométricos con cosas vacías. Acá le pongo color para que no sea tan fome, pero asumamos que, aunque sean de distintos grupos, vamos a decir que siguen ocupando los mismos colores, o sea, una nomenclatura estándar. Yeah. Entonces, nuevamente no podemos decir nada. Lo mismo si agregamos más términos, no podemos decir nada de los términos. Y aquí entonces va a decirle a Strauss, pero si esto es Saussure, aparece la relación, ¿y qué podemos decir entonces? Bueno, de que ellos son tienen una alianza. O sea, que ella
El círculo aparece como esposa porque hay un término que la define como esposa, que es su esposo, y viceversa. Luego aparecen más relaciones, ¿no? Entonces podemos decir, ah, mira, tiene un hermano. Entonces su valor como hermana aparece por este término. Pero en última instancia, como diría Saussure, no es el término, es la relación entre el término lo que produce el valor, como hermana, y él como hermano. Y, ya para no hacerlo más latero, entonces también podemos decir que este loco, ¿no? Es tío, porque tiene un sobrino. Si se dan cuenta, a lo que quiero llegar es que lo que produce Levi-Strauss con el átomo de parentesco es de que el valor, la identidad, la significación de la posición de madre, de posición de padre, de posición bla, 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 siempre depende de un término externo al término del cual hablamos. Dicho de otra manera, ella es madre solo porque existen estas personas acá abajo. Si esas personas no existieran, no sería madre. Pero nosotros vamos más allá, porque somos bastante susterianos, y entonces decimos que en realidad no es solo por la existencia del término, es en última instancia porque tienen una relación de filiación que ella aparece como madre. ¿Me están cachando? No, si se dan cuenta es alucinante, porque lo que hace Levi-Strauss es definir, digámoslo así, la antropología no como una ciencia sobre la identidad, sino como una ciencia sobre las relaciones, porque son las relaciones las que producen la naturaleza del término. Por eso decimos que las relaciones son anteriores a los términos, porque en última instancia, esta mujer como esposa aparece por la relación que tiene con ese hombre. Por sí misma no es nada. Me van callando. Veo el chat. Vale, no. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, o si en su mente todavía está ese texto, que el texto de Baudelaire, no sé si se acuerdan de la definición de identidad de Baudelaire, que dice Baudelaire, la identidad no es sino la cristalización de las relaciones sociales. Bueno, Baudelaire, como buen estructuralista, está aplicando esto. ¿Por qué? Porque mi identidad siempre pasa por la relación que tengo con otro. Eso. Aquí como paréntesis, no sé si sus mamás le dicen eso. Mi mamá siempre me decía como, para el día de la mamá, me decía siempre como, en realidad este día deberíamos festejarte a ti porque yo soy madre por ti. Y yo al principio decía, bueno, mi mamá está media loca. Y después cuando obviamente entré a estudiar antropología, yo dije, qué weá, mi mamá es estructuralista. Porque claro, es la misma lógica. Ella es madre solo porque existo yo y porque tiene una relación conmigo. Efectivamente, pues, es recíproca, porque la definición de ambos se juega en la relación. Él aparece como hijo por su mamá y ella aparece como madre por su hijo. Entonces la definición de ambos términos depende de la relación. Si se dan cuenta, pues espero que se hayan dado cuenta, es lo mismo que los fonemas. ¿No? Entonces, así como A, el sonido A, E, I, O, U, bla, 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 para que sea significativo depende de todos los otros significantes, cualquier término del parentesco necesita de los otros términos para tener significación. Por eso decimos, sí, porque en realidad estaríamos diciendo que una no relación es ya una relación, pero eso es más complejo.
una relación es una no relación, o sea, una no relación es una relación en la medida en que igual supone una forma, un régimen relacional. O sea, si algo no está relacionado con algo, es porque tiene relaciones con otras cosas. Y en la medida en que tiene relaciones con otras cosas, también tiene relación con aquello que no tiene relación. Bueno, extraño, pero es lo que hablamos en la antropología. Vale, entonces creo que quedó claro. Bueno, y entonces Levi-Strauss va a empezar, obviamente, a hablar todo este juego de los sistemas de denominación, la alianza, bla, 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 qué sé yo, y nuevamente va a dar otro ejemplo en el cual se va a volver a hablar de Saussure, que son el sistema de actitudes. ¿Se acuerdan que ustedes preguntaron sobre el sistema de actitudes, no? Que es que cuando la relación del padre es negativa, la relación con el tío materno es positiva y bla, 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 ¿ya? Y aquí lo que va a producir Levi-Strauss es un paso más allá hacia la noción de estructura, porque va a decir, en la medida en que todos esos términos están relacionados, el sistema de actitudes lo que demuestra es que los términos, por sus relaciones, se determinan recíprocamente unos con otros. Entonces, lo que va a proponer, lo que dice Levi-Strauss en el fondo es que no importa tanto, no es importante en el fondo si es que la relación con el tío materno es positiva o es negativa. Lo que importa es constatar que en el momento en el que la relación es positiva con el tío, la relación con el padre es negativa. Y eso tiene que ver con un efecto de estructura, lógico. No, no depende de la buena voluntad de las personas. Es una cuestión puramente lógica y racional, puramente combinatoria. Esto es un plano externo a los sujetos, que es lo que le van a criticar a Levi-Strauss, bla, 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 qué sé yo. ¿Ya? Entonces, como le pongo ahí, lo importante no es que el término A o el término B o bla, bla, bla sea positivo o negativo. Lo que importa es demostrar, para Levi-Strauss, ¿no? De que cuando el término A es positivo, el término B es negativo y viceversa, porque su valor está condicionado recíprocamente por todas las relaciones que ese término tiene con otros términos. Y entonces vamos a llegar a la hermosa genialidad de Levi-Strauss, que es la idea de estructura. No, eso no es una cuestión empírica. O sea, como vamos a ver, y les dije, ese es un principio puramente lógico, combinatorio, es externo a las personas. De cierta manera, dice Levi-Strauss, si podemos constatar eso en la empiria, es porque es un efecto, ya está operando. ¿Verdad? O es, cualquiera de las dos se encarna en la realidad. No es que yo vaya a hacer una etnografía y de la etnografía produzca estos modelos, no, eso no es así. Estos modelos son anteriores a las personas, porque, no, porque el sistema de significación, de clasificación, excede y nos precede, porque es una facultad, digámoslo controversialmente, de la especie, del humano, no depende de las personas. Esto Edo, es ¿y quien, por qué la relación sería negativa también con la hermana cuando es positiva con el hijo del sobrino? ¿cómo? Es que en el mismo dice, por ejemplo, que la relación entre hermanos dice negativa Ya, sí. cuando es positiva con el sobrino. Ujú. Porque entiendo por qué sería negativa con el padre, pero no con la madre. Ahí me pregunto.
¿Cómo? A ver cuál. Aquí solo hay tres actitudes, que sería uno de la alianza, la otra de la afiliación con el padre y la otra de el avunculado con el tío. No hay ninguna relación con la madre, sino con su hermano, que es el tío del ego. Entonces tú me estás Pero preguntando por la relación entre hermanos, ¿por qué sería negativa? Vale, mira, hay dos explicaciones. Una, que sería la de Levi-Strauss, más dura, que es la idea de que los valores se determinan recíprocamente unos con otros. Entonces, como la relación con el hijo es negativa porque está la alianza, que es positiva. Y como la alianza es positiva, la relación de la mujer, ¿no? De la esposa con su hermano, con el tío de ego, es negativa porque esas dos relaciones se determinan recíprocamente. Pero luego sucede que como el tío se lleva mal con su hermana, entonces la relación que tiene con el sobrino es positiva. Si se dan cuenta, es todo depende de todas las relaciones. En el momento, por ejemplo, que yo cambio un solo valor, se invierten todos los valores de todas las relaciones. Ahora, la respuesta más, digámoslo, empíricamente causada, porque no es tan empírica, tiene que ver con la prohibición del incesto, que es que si se lleva bien con su esposo, su hermano está picado, porque tuvo que deshacerse o sea, tuvo que dar a su hermana en matrimonio. Y como vio a su hermana en matrimonio y está en otro grupo, entonces se lleva mal con ella. Y por lo mismo, al llevarse mal con el grupo en el cual está la esposa, se lleva bien con su sobrino porque trata de meterlo en su grupo. Y ahí, como su sobrino se lleva bien con él, su padre se lleva mal. Pero ahí nuevamente, esa explicación en el fondo es una actualización, digámoslo, diacrónica del principio anterior, que es que como todos los valores se determinan mutuamente, basta con que un solo valor cambie para que todos se definan. Espero haber respondido. Mm, sí, esa es una interpretación más psicoanalítica, pero nuevamente la relación tiene que ver con la alianza, la relación de filiación dependiendo de la linealidad del sistema. Ahí sería cuál es la relación que tiene ese valor. Porque aquí, como no sabemos el sistema de filiación y solo pusimos un átomo de parentesco, ojo, esto es un átomo de parentesco, por cierto. Eh, no sabemos si ese valor positivo o negativo tiene que ver con la madre o con el padre. Eso, solo como anécdota. Bueno, y antes de avanzar, aquí les voy a hacer una pregunta de prueba. Esta era una de las preguntas que a mí me hacían. Esta era una pregunta de las que hacía Rolf, y Rolf decía, ya, si me respondí esta weá mal, te repruebo de una. Sí. Entonces yo les pregunto, ¿por qué el átomo de parentesco supone al tío? Yo les pregunto, lo vimos en clase, o lo respondí en clase en todo caso. ¿Por qué el átomo de parentesco no puede ser la familia nuclear? O sea, tres términos: padre, madre y ego, hijo. Sino de que se introduce un cuarto término y otra relación, que es el tío y el avunculado. ¿Por qué? ¿Por qué el átomo de parentesco sería con el tío? Para que respondan. Mira, el Christian Seba también, pero esos son efectos, no es la razón.
¿Por qué? Es la razón, estoy buscando la razón. ¿Por qué el tío está ahí? ¿O por qué es tan importante la relación avuncular? Sí, pues, como dijo ahí Francisca, la relación avuncular es el significante de la prohibición del incesto. Es porque el tío dio a su hermana que aparece ego. Por eso, dice Levi-Strauss, el átomo de parentesco es distinto de la familia nuclear. Porque el átomo de parentesco ya supone, por ser significante de la prohibición, que hay don, sociedad, bla, 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 etcétera. Por eso, como decían Cristian y como decía Sebastián, tiene que ver con la relación entre la familia, tiene que ver con la posibilidad de cambio. Como vamos a ver, por eso el átomo de parentesco es una estructura. Por eso el libro se llama Estructuras elementales del parentesco. ¿Por qué? Porque el átomo de parentesco es la estructura elemental, la mínima, si se quiere, una microestructura de una macroestructura que sería el parentesco. Entonces, lo que propone Levi-Strauss es que el átomo de parentesco, teniendo al tío, serían como Lego. O sea, yo voy y junto un átomo de parentesco con otro, y con otro sucesivo, y con otro, y de repente formo una sociedad. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Por eso es importante que el átomo de parentesco es de A4, con el tío. Eso. Bueno, entonces acá ya vamos a caer más en el capítulo 15, porque el capítulo 15 tiene que ver con algunos criterios que va a hablar Levi-Strauss sobre el concepto de estructura. Bueno, y esto yo no lo saco directamente de Levi-Strauss, o sea, sí, pero en realidad lo saco de un artículo de Deleuze, Gilles Deleuze, ¿no? Filósofo francés postestructural, que tiene un artículo que se llama, es muy bueno, se lo recomiendo, se llama ¿Cómo reconocer el estructuralismo? Y él propone cuáles son las características que tendrían el estructuralismo como pensamiento. Entonces, uno que ya veníamos discutiendo es que la naturaleza de la estructura es de un orden simbólico. ¿Qué quiere decir simbólico? Esto es importante. Simbólico quiere decir que son elementos formales, que como ya vimos, no tienen ni forma, ni significación, ni contenido, ni representación, ni realidad empírica dada, ni modelo fundacional hipotético, ni inteligibilidad tras la apariencia. ¿Qué es lo simbólico? Es un espacio, diríamos bastante pomposamente, topológico de relaciones entre elementos puramente diferenciales o de elementos que su valor es puramente diferencial. Por eso serían formales. ¿Ya se acuerdan del tema de la formalidad? ¿No? Por ejemplo, la distinción sagrado-profano es formal porque no importa el contenido que tiene, sino importa la oposición entre los términos, porque esa oposición produce significación. Por eso hay gente que propone que se puede hacer una línea afiliativa entre Durkheim, Moss y Levi-Strauss, porque al final todos están pensando de la misma forma, en la forma francesa. Es la idea de que los elementos nunca tienen contenido dado y se llenan de contenido a través de las relaciones que poseen. Entonces, esto, dice Levi-Strauss, se produce en un plano inconsciente. Las estructuras son inconscientes, que al ser inconscientes serían objetivas, las podemos estudiar, porque no dependen de los sujetos ni son alteradas por los sujetos. Si las estructuras se modifican, es solo por un efecto de la propia estructura. ¿Ya? Eso por un lado, es importante. Por eso, el concepto de estructura, Levi-Strauss, sería anti-Radcliffe-Brown, porque como vimos, ¿qué decía Radcliffe-Brown? No decía la estructura en la totalidad de las relaciones sociales. Y es un dato empírico. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de algo que no es empírico.
si se quiere, es trascendental, que es que está en un espacio externo a la subjetividad. Y los estructuralistas van a ser más radicales, van a decir que la subjetividad es efecto de esa estructura. De ahí, por ejemplo, la famosa frase de Jacques Lacan, ¿no? Que es la idea de que nosotros no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla a nosotros, porque nosotros somos efecto de esa estructura inconsciente. Bueno, si tienen más dudas, después podemos devolver. Entonces, el primer criterio sería eso, de que la naturaleza de una estructura es simbólica. Nuevamente, simbólico no tiene que ver con que movilice un significado, sino tiene que ver con que el significado es producido por una cuestión puramente diferencial, que es el segundo punto, ¿no? Que es la idea de que los términos, como ya vimos con el parentesco, no preexisten en las relaciones, sino que es más, los términos y sus valores, su significación, su identidad, bla, 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 qué sé yo, depende de las relaciones que mantienen. Y ahí les digo, y por las cuales recíprocamente se determinan unos con otros, que es la idea del sistema de actitudes. Lo que vimos aquí, ¿no? Que porque la alianza es positiva, que esta es negativa, y esta es negativa, y esta es negativa, y viceversa, ¿no? Entonces dice Levi-Strauss que esto es carácter sistémico de una estructura, que son las relaciones diferenciales, o lo que nosotros diríamos pomposamente como relaciones diferenciales, que es que todos los términos determinan o se están determinando mutuamente sus valores. Es el carácter sistémico, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, un valor, una posición cambia de valor, se modifica toda la estructura. Se modifica toda la relación y todos los valores. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Si existe la posición profe, ¿no? En una estructura, y la posición profe tiene un valor ahora, dense cuenta que esto es bien matemático, ¿no? La posición o la función profesor tiene un valor que se llama isla. Bueno, si ese valor mañana cambiara a Eduardo, todas las relaciones que tiene el sistema clase se modificarían, no serían las mismas, tendrían otros valores y otras posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les pongo acá esa redacción, dice, si los términos slash contenidos están estructurados, ¿no? Poseen una estructura, no es porque estén sujetos a una lógica externa, abstracta, ¿no? Que explique su asociación, sino que es porque solo pueden definirse recíprocamente sus relaciones. De ahí que lo que va a decir el estructuralismo entonces es que lo que importa son siempre las posiciones, las relaciones y las combinaciones de esas posiciones. Lo que importa no es quién ocupe esa posición, ni cuál sea el valor de esa posición. Lo que importa es por qué esa persona o ese valor existe. Y es por una cuestión puramente posicional, relacional y de combinatoria. ¿Me van cachando? ¿O no? Vale, sigamos. Y aquí el último punto, ¿no? Dice, o yo les pongo, ¿no? Si una estructura es un sistema de significación, esto quiere decir que los fenómenos tienen sentido, son cognoscibles por nosotros por efecto de la estructura, y no al revés. Por lo tanto, lo que les pongo acá en este recuadro de más arriba, es la estructura la que permite comprender las relaciones sociales. De ahí que sea un principio racional y de ahí de que Levi-Strauss intente buscar la estructura. Porque son las estructuras lo que explican lo que pasa allá afuera, no al revés. Como el párrafo de acá abajo. Y a partir del estudio de las relaciones sociales
podemos construir las estructuras, ¿no? No es porque las estructuras sean modelos de las relaciones sociales, porque eso significaría que es una pura representación, una abstracción de lo que está pasando afuera. Pero eso no es así. Porque en el fondo lo que está diciendo Levi-Strauss es que la estructura es la que organiza las relaciones. Para que sea más fácil de entender, porque quizás está muy denso, ¿no? Es la idea entre... Podríamos decir que Levi-Strauss acá está ocupando la metáfora de un plano. La estructura es un plano, por ejemplo. Hay un edificio ya construido, ¿no es cierto? Y un arquitecto puede ir a hacer sus cosas de ingeniería inversa, qué sé yo, y mirar el edificio, ¿no es cierto?, cómo está construido y producir el plano. Lo que diría el arquitecto entonces es que el plano explica por qué el edificio está construido así. Eso es lo que está proponiendo Levi-Strauss. En la realidad, las cosas suceden de determinada manera, es porque eso es efecto de las estructuras. Por eso hay que ir a estudiarlas, y como son externas, son inconscientes, son simbólicas, no dependen de la subjetividad de las personas para poder ser explicadas. De ahí la crítica de que Moss se habría dejado de engañar por, ¿cómo se dice? Por los nativos, ¿no es cierto? Bueno, y esto de acá de la izquierda es otro, ¿no? Es otro cita de ese paper de Deleuze que les comento, ¿no? Que dice, las estructuras son necesariamente inconscientes por todo lo que ya hemos estado hablando, en virtud de elementos, relaciones y puntos que la componen. Toda estructura es una microestructura, o sea, una infraestructura, una microestructura. Lo que está aquí diciendo Deleuze es esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos, no sé, algún pueblo mapuche, ¿no? O sea, algún pueblo, alguna comunidad mapuche, y generamos su estructura del parentesco. Pero en el fondo, cada estructura descansa de esa estructura que nosotros producimos, o más bien que recreamos, descansa sobre una estructura fundamental, una estructura mínima, que en el fondo sería una microestructura, que en el caso del parentesco son los mitos. O sea, perdón, en el caso del parentesco sería el átomo de parentesco. Eso es lo que está diciendo Deleuze ahí. Dice, en cierto modo no son actuales. Lo actual es aquello en lo que se encarna la estructura, o mejor dicho, lo que ella constituye al encarnarse. Lo que no le sea difícil, porque esto tiene que ver con la teoría entre lo actual y lo virtual del Deleuze, pueden cambiar actual por empírico. Entonces, lo empírico es aquello en lo que se encarna la estructura, o mejor dicho, lo empírico es lo que se constituye cuando ella se encarna. Nuevamente estamos hablando de que lo que pasa allá afuera es efecto de algo anterior, ¿ya? Eso básicamente. Bueno, y aquí les pongo ya para ir cerrando, para no darle más lata, y para ver paso a las preguntas, ¿no? De que obviamente todo este tema de la estructura, bla, 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 qué sé yo, fue bastante cuestionado y bastante discutido, y hoy día, hasta el día de hoy, se sigue discutiendo esto, porque, como se habrán dado cuenta, es teóricamente denso, por lo que es como un plano fértil para la reflexión, que es la noción actual de estructura. Entonces aquí yo les pongo, ¿no?, que la definición actual de estructura tiene que ver con el concepto de grupo de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que como las estructuras determinan los valores de los términos recíprocamente, bla, 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 todo lo que ya hemos visto, en el fondo lo que hacen las estructuras, dice Levi-Strauss ya en sus últimos puntos, se lo pongo ahí en las mitológicas, en la historia del lince, en la vía de las máscaras, etc., es la idea de que las estructuras transforman los términos por los cuales, en los cuales ingresa. Entonces, ¿qué hace la estructura del parentesco al final? Dice Levi-Strauss. Dice, el átomo de parentesco lo que produce es la transformación del término de las mujeres en el término sociedad. Porque como ya vimos, el intercambio de mujeres supone la reciprocidad,
moviliza una lógica de don, bla, 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 etcétera, y eso posibilita la emergencia de la sociedad. Entonces, lo que está diciendo ahí Levi-Strauss en el fondo es que las mujeres entran en esta estructura, en este circuito, ¿no es cierto?, de transformación, y aparece algo como la sociedad. Lo mismo va a decir, por ejemplo, en las mitológicas, que es que existe la estructura de los mitos. ¿Y qué sucede con la estructura de los mitos? Dice, esto tiene que ver con una discusión sobre los estudios mitológicos, ¿no? Que la mayoría de los estudios mitológicos suponen, o sea, siempre son respecto de cuál es el mito más original, digámoslo así. O sea, qué tan antiguo es el mito, si es el original, si es una copia, bla, bla, bla. Entonces Levi-Strauss dice, ojo, esto no es no hay que explicar el origen de esta cuestión, lo que hay que explicar es cómo se generan los distintos mitos. Entonces lo que propone la mitológica, que lo dice con una frase bien bonita, es la idea de que todos los mitos conversan entre ellos. ¿Por qué? Porque en el fondo todos los mitos son transformaciones de un mito anterior. La estructura de los mitos haría que un mito A, al pasar por la estructura de los mitos, cambiaría un mito B, y así sucesivamente. Y terminamos, pues. Entonces, examinemos aquí la cuestión de la pregunta que, Edo, dime, perdón, sorry. Con respecto al átomo del parentesco descrito por Levi-Strauss, ¿eso es en todas las culturas? ¿O como que se remite solamente a algunas? el átomo de parentesco comunidad fundamental o elemental estaría en todas las culturas. Todas las culturas. Recuerden que no hay que ocupar cultura como sinónimo de etnia, porque como vimos con Lish, con Godelier, bla, 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 la cultura no explica las diferencias étnicas. En todas las sociedades habría un átomo de parentesco, dice Levi-Strauss. Lo que pasa, diría, es que esta es la forma mínima, la forma elemental, y en la medida en que se va complejizando, se ocultan elementos de la estructura. Entonces, por ejemplo, en los sistemas de parentesco complejos como el nuestro, la relación avuncular estaría ocultada o estaría desplazada por otra relación, por ejemplo, con el dinero o con el estatus o bla, 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 qué sé yo. Esto tiene que ver por cómo estamos con esto, la medida en que un grupo, la estructura supone un grupo de transformación, la propia estructura puede pasar por una mutación en la cual sus estructuras elementales sus términos mínimos se van transformando. Pero eso, Levi-Strauss diría que universal. Lo que pasa es que no se ve en todos lados porque la complejidad de la estructura oculta la unidad fundamental, o es desplazada por otras relaciones y otros términos. Eso. Entonces, ya para ir finalizando, la pregunta, primero tienen que ver la cuestión del padrino. Ojo, acá les voy a decir, parece una tónica del semestre que vamos a seguir hueveando con el padrino, así que si tienen algún día libre, véanse la cuestión completa. Como recomendación, porque hay gente que como no cacha el contexto, o qué es lo que viene antes, qué es lo que vino después, puede tener problemas para producir el ejemplo. Así que, como la tónica pareciera ser que siempre vamos a volver al padrino, les recomiendo se la vean. Bueno, si no se la ven, no pasa nada. Entonces, tienen que ver ese video del padrino. Y dice, proponga una interpretación personal en términos del átomo del parentesco. O sea, de partida, tienen que explicar qué es el átomo de parentesco para que puedan generar una explicación en términos del átomo de parentesco. Luego tienen que explicar por qué ese átomo, o sea, por qué el átomo de parentesco permite acceder a lo que ya hablamos, que es esta noción de estructura especial que produce Levi-Strauss. Entonces, obviamente son tres cosas. Uno, definir qué es un átomo de parentesco. Dos,
¿Cuál es la relación del átomo de parentesco con ese concepto de estructura? 3, obviamente, para poder hacer la 2, necesitan también definir qué es una estructura. Y por último, es aplicar toda esta cuestión, los 3 puntos, al ejemplo. Así que eso, gente. Nos despedimos con un Levi-Strauss facheriño. ¿Alguna duda, consulta, algo que no les quedó? Ahora es el momento. Yo, sorry. Pero es que es aún así con lo que, o sea, se relaciona como con la pregunta. Cuando dijiste, o sea, porque antes te pregunté si es que, como que en todas las sociedades estaba como el átomo de parentesco y creo que te refieres como a que en todas las estructuras hay como un átomo que lo sustenta. Em, ¿Era eso lo que me estabas diciendo? Que lo que yo creo que estaba preguntando era como lo que, si es que esa forma de Levi-Strauss de decir, no, esta es la relación que se da porque el hermano está obligado a dar a la hermana para que después se genere como la relación y como ese vínculo avuncular y todo, esa forma de descripción está en todas las culturas, como que no entendí eso. Esa es la explicación que te di, pues, o sea, a ver, esto tiene que ver con una discusión que parece que ya tuvimos, que es que hay dos tipos de estructuras de parentesco. Las estructuras prescriptivas de parentesco, que son las que estudió Levi-Strauss, y las estructuras complejas del parentesco. La diferencia con las estructuras prescriptivas y con las estructuras complejas tiene que ver con cómo opera la provisión del incesto, que es que en las sociedades con átomos, o sea, con estructuras prescriptivas, la estructura te dice, no te casís con tu hermana, pero cásate con la mujer del grupo A, porque es la que tiene más afinidad contigo. Hay una prescripción. Eso es lo que está hablando. Estas son las que propone Levi-Strauss. ¿Por qué los sistemas complejos serían distintos? Porque el sistema complejo no produce la prescripción. Dice, no te cases con tu hermana. Y abre infinitamente el grupo al cual podía acceder. Lo que sí dice Levi-Strauss es que todos esos dos sistemas tendrían un átomo de parentesco, que sería una forma mínima por la cual la estructura funciona. Ahora, ojo, lo que diría Levi-Strauss sería el átomo de parentesco que se produce en el sistema prescriptivo es distinto del átomo de parentesco que produce una estructura de parentesco compleja, porque en el fondo son dos estructuras distintas. Pero sí, hay átomos de parentesco en todas las sociedades. Solo que cuáles son los términos, las relaciones que ese átomo de parentesco componen, varían. Eso es lo que te hablé. En la medida en que el átomo de parentesco se pone más complejo, los términos se van ocultando. Entonces ya no aparece, por ejemplo, en nuestra sociedad del tío. Aparecen otras cosas. Eso. Y ahora me quedó súper claro. Gracias. Es que como que no había entendido a lo que te referías con eso, pero ahora sí. ¿Algo más? ¿Más dudas? ¿Consultas? Voy a parar de compartir un rato para leerlos mejor. Y es como que tienen la clase, ¿no es cierto? No, el átomo de parentesco existe por esa relación, pero el átomo de parentesco no es, digamos, lo mismo que el avunculado, pese a que el avunculado determina el átomo de parentesco. Bueno, pues si no tienen más preguntas, nos podemos marchar. Puros 7. Voy a parar de grabar entonces si es que no hay más preguntas.